Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludo con muchísimo gusto. Hoy tenemos un invitadazo, un referente en todo el ámbito laboral. Es abogadazo, por supuesto, obviamente. Pues maestría en Derecho por la Escuela Libre, eh, director de su propio bufete, y Yanes Ramos. Todo el tema de asesoría jurídica a empresas y organizaciones de empleadores en materia laboral, seguridad social, administrativa, así como toda la atención de asuntos individuales y colectivos en materia de trabajo. Obviamente, miembro de diferentes grupos de expertos, miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional de Empleadores, miembro de la Junta de Gobierno y actualmente preside el Comité Consultivo y de Vigilancia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, miembro de Consejo de Representantes de la Comisión de los Salarios Mínimos. Participa en el Consejo Coordinador. Bueno, forma parte de todo en todas las cúpulas donde se habla de aspectos obviamente laborales. Por supuesto, pues miembro de la Junta de Honor del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, miembro de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia. Bueno, hablamos de Fernando, obviamente, Llanes, un gran abogado. Además, yo me siento privilegiado porque además lo conozco y nos conocemos bien y somos cuates y somos amigos y nos encanta lo que hacemos. Además, yo ya quería que estuviera ya aquí y más con estos temas laborales que por supuesto nos van a dar una perspectiva muy diferente. Vamos a tener que, pues de alguna manera, reinventarnos, actualizarnos, implementar todos estos temas que por supuesto llevan tiempo, pero que estamos acercándonos ya a algo que es una realidad. Así que hablar de mi querido Fernando Yáñez Martínez, pues es hablar de que vamos a primero reconocerle, después obviamente agradecerle que nos dé el tiempo de estar aquí en conversando con Orfe. Ya tenía yo ganas, pero pues él no, y él muy amablemente. Nosotros la verdad es que nos tardamos erróneamente, pero ahora lo hacemos realidad para todos ustedes. Así que los saludo primero con mucho cariño y luego voy a por mis plumas porque yo voy a tomar mi clase porque nos va a ahorrar muchísimas horas y nos va a poner en un entorno obviamente actualizado en todos estos temas que se están discutiendo, que se han discutido, que se van a discutir. O sea, son temas y si no tenemos realmente pues sería importante ver, pues escucharlo y aprenderlo. Fer, mi querido amigo, a ver, dinos todo este tema. A ver, ¿dónde estamos parados? Yo que soy un contador, abogado de pie, normalito, que luego me cuesta trabajo entender que no tenga que ver con la parte fiscal, ¿sí? Pero que por supuesto, pues, a ver, dime, ¿dónde estamos parados por el tema de perspectivas? ¿Dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a consolidar todo esto? ¿Cómo deberíamos de entender todo este entorno laboral en el cual estamos ya inmersos, viviendo y que por supuesto se está consumando cada día que pasa? Así que don Fernando ya está aquí con nosotros para platicarnos de esto. Gran programazo, gran Conversando con Orfe, edición 229. Gracias por acompañarnos. Fer, querido amigo, a ver, ubícanos, como dicen los chavos, ubícanos. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu presentación. La verdad, te agradezco mucho tu amistad, tu confianza de estar con tu grupo, de este grupo que has creado y que está constituido por especialistas en diversas materias. Me da muchísimo gusto y espero estar a la altura de las circunstancias. Pues para empezar, por contar tu pregunta, estamos en un periodo, venimos de un periodo y estamos en un periodo muy complicado para los temas laborales, ¿no? La 4T se ha empeñado en poner en la punta de sus decisiones y de sus programas los aspectos laborales, lo cual de suyo no es malo, ¿no?
pero pues nos ha generado pues muy serios problemas en el mundo real de las empresas. Como dicen lo que mata de la bala no es la bala en sí mismo, sino es la velocidad, ¿no? Y aquí también nos ha pasado lo mismo. Ha convergido una bola de cambios en un periodo muy rápido de tiempo y todos ellos implican incremento en los costos laborales, ¿no? Para decirlo en una palabra. Así es que pues yo les agradezco mucho que me permitan estar con ustedes. Voy a tratarles, hay muchos temas que tratar, pero voy a tratarles dos temas fundamentalmente. Uno de ellos, el tema del salario mínimo, en qué está, de dónde venimos, en qué estamos y a dónde vamos. Eso creo que a ustedes les va a ser de gran ayuda, muy orientador. No vamos a garantizar el futuro, ni lo vamos a leer, pero les voy a dar datos exactos porque pues, es el perfil de ustedes, no especulaciones, sino datos reales, para saber sobre todo a dónde vamos y que puedan ustedes ayudarle a sus clientes a generar sus perspectivas de corto plazo, porque es de aquí al 2030 todo. Y el otro gran tema, que pues, sustituí lo que había yo pensado ponerles en la presentación, que es la reducción de la jornada laboral, la llamada reforma de las 40 horas, Sí. porque pues esto ya es inminente, te diría que está caminando, pero no está caminando, está a galope. Ahorita vamos a ver la curva de tiempo, cómo está prevista, y pues es una cosa con la que nos vamos a enfrentar ya, o sea, para implementarla el próximo año. Ahora les voy a dar también alguna información. Y ya si quieren que platiquemos alguna otra cosa de postre, lo hacemos, y si no, pues nos damos cita en otra fecha, si es que Sí, me lo permiten, y con gusto sí, platicamos de sí, otros temas. si no nos hemos intoxicado. A, a ver, a ver, entonces, quiero entender desde una perspectiva de empleador, de patrón, como le llamamos coloquialmente, dueño de empresa. Bueno, pues a ver, pues de alguna otra manera, pues la pregunta es, bueno, pues ¿cómo protegemos la fuente de empleo? Que es Sí, lo la preocupación que de alguna manera tenemos los empleadores, y cómo la segunda pregunta que siempre nos hacemos en las comidas, en las reuniones, y cómo hacemos más productivo, cómo arraigamos y cómo conservamos, y cómo el tema del capital humano bajo esta realidad, mi querido Fer. A sí, ver. sí. Pues fíjate que a pesar de todos estos cambios y que se ha reivindicado muchos aspectos de la relación laboral, ¿no? Desde el tema de la justicia, de las relaciones con los sindicatos, que no vamos a tratar el día de hoy porque no nos daría tiempo, pero otro día si quieren platicamos de ello, los ingresos que se han subido por el impacto del salario mínimo. A pesar de eso, seguimos teniendo escasez de mano de obra, seguimos teniendo problemas de informalidad, tenemos mucha rotación en las empresas, en fin, una serie de aspectos que también nos dificultan la implementación. Lo cierto es que venimos de un México, pues que después de las grandes crisis de los 80s y de los acuerdos populares que hicimos, pues entramos, dijéramos, a una especie de primavera laboral, entonces sí, no la que dice ahora la 4T, sino la de entonces sí. Fue una primavera laboral en la que aprendimos a negociar, a hablar, a ponernos de acuerdo, y también a dejarnos de agredir. Y pues como un periodo de recuperación muy complicado, pues es verdad que los salarios del país retrocedieron, se mantuvieron cortos, y pues ahora con los acuerdos comerciales, que ya saben ustedes que somos campeones de tener acuerdos comerciales, pues ya nuestros socios, como Estados Unidos, pues nos dicen: me estás compitiendo deslealmente, porque el tema del incremento al salario que ahora vamos a ver, pues no proviene realmente de un movimiento social ni del político de la 4T, es una presión de nuestros socios comerciales que nos dicen: no estás compitiendo deslealmente a través de pagar salarios más bajos, te estás llevando mis inversiones, te estás llevando mis empresas. Pero claro que nuestros socios comerciales tienen que entender que nosotros no tenemos el tamaño de economía que ellos tienen y consecuentemente no podemos pagar los salarios que ellos tienen. Pero sí es verdad que en materia salarial, cuando menos estábamos rezagados, incluso con países más pequeños que nosotros. Había ya una vieja propuesta del sector patronal a través de Coparmex de hacer esta recuperación de los salarios mínimos.
realmente todo lo que vimos el periodo pasado, el anterior, pues era un proyecto que traía Coparmex ya hace muchos años y que compró el presidente López Obrador, lo tomó como suyo, lo puso en su plan de trabajo, lo puso en sus metas sexenales y ahí vamos. Si quieres, arrancamos con la presentación, porque si no nos vamos a perder Tú mandas, Pues tú sí, sí, mandas, mi Fer. A ver, entonces, salario, oye, salario mínimo. sí. Sa- Pero vamos a ver Hijo. sus efectos ahorita, Carlos, porque suena muy bien subir el salario mínimo. La verdad es que el salario que teníamos de 88 y cacho, cuando empezó la administración de López Obrador, pues no era el salario real, mínimo real de la economía, no lo pagaba nadie, ¿no? Era un salario que se rezagó por una bola de razones. En primer lugar, por aquellos pactos famosos. Segundo lugar, porque había muchísimas obligaciones que tenía el gobierno federal en tema de pensiones y otras obligaciones en salarios mínimos. Había más de 7,000 instrumentos legales que hacían referencia al salario mínimo para pago de derechos, multas, referencias, las pensiones que estaban en salarios mínimos, en fin, se hizo la reforma constitucional para crear la UMA y de esta manera permitir el incremento del salario mínimo. Eso fue una propuesta del sector patronal, el sector privado. El gobierno la asimiló desde la época de Calderón. Se creó la MIR, justamente cuando Mitter, el secretario de Hacienda, le hacían un poco la broma que se había puesto ahí un acrónimo para perpetuarse en el tiempo, porque era muy parecido, pero era una medida de recuperación, para el efecto de darle paso al incremento del salario mínimo. Es decir, era un programa que ya estaba en marcha, resultado del diálogo constructivo con las organizaciones sindicales y con el gobierno de entonces. Pero pues López Obrador vio la oportunidad de la disposición que vea el sector patronal y lo que hizo fue apretar el paso, ¿no? Y esto pues nos ha generado una serie pues, de complicaciones que ahora vamos a ver. Yo quisiera pasar por un contexto que seguramente ustedes conocen mejor que yo, pero son nuestras cifras de referencia, que pues por formación tengo que ponerlo en todas las presentaciones para saber en dónde andamos y que todos tengamos la misma información, ¿no? Claro que este documento está hecho información a abril de 2025. El día de hoy, justamente el día de hoy, tuve ya acceso a la información al mes de junio y hay algunas pequeñas variables de esta información que les puse aquí. La información, la población económicamente activa, pues esa ya no la verifiqué, pero se ha movido cualquier cosa. La tasa de desocupación y empleo está en 2.59, en abril estaba en 2.6, ahorita está en 2.59, realmente no hay una variación importante. En los asegurados del seguro social teníamos 22,417,000, ese sí bajó a 22,130,000. Tuvimos un menoscabo de 45,000 empleos más o menos, entre los que había la expectativa que se iban a crear y los que se desincorporaron, lo cual pues no es una buena señal, ¿no? Tokio sí. A un buen paso a estas alturas del año, tener reducción eso nos pasa a principio de año siempre, porque hay una aceleración de contrataciones en los meses de octubre, noviembre, diciembre, y en enero siempre viene una caída del empleo formal, es decir, los que están en la seguridad social. Estamos hablando solo del Instituto Mexicano del Seguro Social, del sector privado, no del sector público. Y bueno, pues la tasa de informalidad, que sigue siendo nuestro cáncer. Fíjate, se desincorpora gente del Seguro Social y la tasa de informalidad, que estaba en 54.4 en abril, para junio ya estamos en 54.63. Son 2 puntos base, no es mucho, pero si los que salen de la seguridad social, pues unos se hacen autoempleados y otros se van a la informalidad, ¿no? Entonces, pues esto marca una tendencia. Ojalá no lo sea así, que sea una variable, porque siempre andar en más menos uno es una cuestión más o menos razonable en datos macroeconómicos, pero pues esto a veces se convierte en tendencia.
¿no? De inflación anual, que andaba en 3,93, ya para junio estamos en 4,51. Esta sí tuvo un salto muy grande, la inflación anualizada. Además, pues estamos apenas a mitad de año, ¿no? Entonces, pues esto tampoco no marca una buena señal. La que sigue, por favor. Les voy a hablar del salario mínimo ya a partir de este, no, yo creo que un antes, por favor. ¿No tienes un cuadrito ahí que dice contexto actual del salario mínimo? Una tablita. No, a ver, esto regresate, no importa, porque la verdad es lo que venía ahí. Si eres tan amable, a la que sigue. Muchas gracias. Bueno, antes de hablar de este punto número 5, me faltó una lámina que seguramente no la mandé correctamente, no la enviaron correctamente a mi oficina, pero los puntos 2, 3 y 4 se los platico en 2 segundos. Lo que tenía era un cuadrito diciendo cómo está el salario mínimo hoy en día, ¿no? El último aumento que tuvimos, que entró en vigor en 2025, como ustedes se recordarán, el salario mínimo en Es 2025. la, es la, es la 8, Fer, a ver si es la número 8, a ver No si está, la pueden meter. ¿No? no, es la 2, no, seguramente no fue, no, porque esa es otra. No, pero se los platico, quédate ahí, el Ok. otro, se los platico el otro. Ustedes recordarán que estábamos en 248.93, se estableció por concepto de MIR 12.85 pesos diarios y un incremento porcentual de 6.5, lo cual nos llevó a 278.80, que es lo que hoy tenemos. Este tema de la composición de la MIR es muy importante, en primer lugar porque en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo, que era otro factor de rezago del salario mínimo, se tomaba siempre como referente el aumento del salario mínimo. Entonces, si aumentamos el salario mínimo, la inflación estaba en el 5 y aumentábamos el 7 o el 8 al salario mínimo para irlo recuperando, los dirigentes sindicales decían, no, el salario mínimo se cerró en 7, a mí no me importa la inflación, a mí me das 8, porque ya yo no puedo quedar con un salario mínimo. Entonces, derivado de eso, se hizo la reforma constitucional para desincorporar como medida de referencia el salario mínimo, y por otro lado, para efecto de evitar este fenómeno que le llamamos el efecto faro, es decir, que el aumento del salario mínimo es el que marcara el monto de las revisiones contractuales, se creó la MIR. Esta MIR, que es una medida de recuperación, dice la resolución de la Comisión de Salarios Mínimos textualmente que no se puede utilizar para ninguna cosa, que su único objetivo es la recuperación del salario mínimo y que no se puede usar como un referente para las revisiones contractuales por acuerdo de los sectores productivos, ¿no? Porque es un acuerdo tripartito. Entonces, esto es lo que nos ha permitido ir incrementando el salario mínimo de 88 pesos, que cuando empezó la presidencia de López Obrador, a la fecha en 278.80. La meta de López Obrador era llegar a 2 veces la línea de bienestar. Se quedó un poquito rezagado al final de su administración, no llegamos, pero la presidenta Claudia Sheinbaum quiso mejorar la apuesta y entonces ahora la meta es 2.5 veces la canasta básica. Otra cosa que se hizo, y este es un tema que ustedes dominan, no le voy a dedicar mucho tiempo, fue crear la zona libre de la frontera norte. Ahí tenemos un salario mínimo de 419, que se fue conformado 374.89 que era en 2024, una MIR de 19.36 pesos, un aumento porcentual igual que el resto del país de 6.5%, y esto nos llevó a 419 pesos. Aquí, como ustedes recordarán, se crearon reglas fiscales para el efecto de permitir que las empresas que estaban en la zona de la frontera norte pudieran hacerle frente a este salario. Hemos estado insistiendo en que el salario de la frontera norte, ya cumplió su cometido, ya a cifras de hoy, estamos ya en 2.5 veces la canasta básica. La determinación de la cuantificación de la canasta básica la ha estado haciendo la Comisión de Salarios Mínimos, no la tenemos, por eso no les pongo la oficial, porque, pues como ustedes saben, INEGI y el otro organismo que se acaba de
deshacer, pues dejaron de generar esta información oficial en lo que están en esta transición, que es muy lamentable porque vamos a perder ahí un factor de referencia muy importante, pero bueno, las cosas son como son. Entonces ahora lo que yo quisiera ponerles en estas tablas es hacia dónde vamos, ¿no? Se ha generado una percepción de que el incremento al salario es positivo porque mejora el consumo, mejora las condiciones de vida de los trabajadores, salieron muchísimas personas de la pobreza y de la pobreza alimentaria, lo cual nos debe dejar a todos contentos y satisfechos del esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? En términos generales es real. Lo que pasa es que con la velocidad que se ha venido haciendo, nos desacomodó el tablero, ¿no? Entonces, ha generado una serie de problemas. El primero de ellos, la compactación de los salarios a nivel nacional. Más del 50% de los trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social están registrados entre 1 y 2 salarios mínimos. Imagínense usted cómo estamos de compactados. Más del 50% de los asegurados. El otro 50% está en otro rango. Dijéramos 2.1 salarios mínimos, 3 puntos salarios mínimos. El hecho es que traemos un promedio de 16,000 pesos. El salario promedio de cotización. O sea, sí salió gente de la pobreza, sí se elevaron los salarios bajos, pero los salarios medios y los salarios altos se han quedado rezagados porque las empresas no pueden o no han podido afectar de igual manera. ¿Qué estamos perdiendo? La distancia entre los salarios. ¿Y esto qué nos ha generado? Una compactación en los salarios de los tabuladores. Entonces ahora resulta que el jefe de departamento pues ya recibe casi lo mismo que el supervisor, y el supervisor recibe más o menos lo mismo que el oficial de máquina, y el oficial de máquina casi gana lo mismo que el ayudante especializado, y se nos ha ido generando una cadena por varias razones. Pues porque la ver el salario mínimo. Se terminó el subsidio al salario. Nosotros le hicimos ver, porque nadie lo había dicho en la primera reunión de la Comisión de Salarios Mínimos de 2024, le hicimos el subsidio al salario, se me fue el concepto del subsidio, el subsidio que se le da al salario mínimo, se me fue el nombre del concepto, perdón, y López Obrador, ¿qué hizo? Pues se quedó calladito, lo dejaron así, dijeron, sí, lo estamos viendo en la Hacienda, estamos construyendo para avisarnos, regalárselos a los trabajadores el 1 de mayo. Bien, por lo tanto, a los trabajadores de salario mínimo se los fastidió los 4 primeros meses del mes, ¿no? Tuvieron que absorber sus impuestos, y la gente que ganaba salario mínimo recibía menos del salario mínimo, pues están un poquito ahora pues también. El subsidio al salario, que se llama, la figura ya me acuerdo, el subsidio al salario era progresivo. Ese es un tema más de ustedes que mío. Era progresivo, y consecuentemente pues tenía una curva en la que nunca se daba el fenómeno de que una persona que ganara más recibiera menos, ¿no? Estaba realmente bien diseñado. Ahora lo diseñaron en pesos, insisto, ese es un tema más de ustedes que mío, pero el mío sí es que en los tabuladores y en las fábricas y en las empresas tenemos el problema. Como está en pesos, hay un salario, hay una convergencia, que una persona que gana más se lleva menos dinero de bolsillo, recibe menos dinero, y eso nos está generando unos problemas enormes en las empresas. Se nos ha afectado la movilidad laboral. Oye, antes le decíamos al oficial de remo, al que trae la escoba, le decíamos, oye, pues ya hay una vacante ya de oficial, de ayudante general, ya de ayudante especializado, para que te capacites. No, patrón, muchas gracias. Para que me queden 5 pesos más que al otro pobre que tiene una responsabilidad. A mí déjeme con mi escoba y ya muere. Y eso nos pasa en diversos escalones, sobre todo en las fábricas. En las fábricas en donde se produce bienes, nos pasa muchísimo. Es decir, esta compactación no es saludable, ¿no?
En el contrato ley azucarero, por ponerles unos ejemplos, tenemos 20 salarios compactados, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Se subió el salario mínimo, lo subes para que cuando menos ganen el salario mínimo, resulta que ya todos esos 20 puestos que tenían un diferencial entre uno y otro, pues ahora ya ganan lo mismo, ¿no? Hacer el esfuerzo para rediseñar los tabuladores, pues nos cuesta trabajo porque el próximo año vamos a tener el mismo fenómeno. Solo para que ustedes tengan una idea, aprovechando que estamos hablando de esto, para cubrir la meta que se ha propuesto la presidenta Sheinbaum, tendríamos que tener incrementos de aquí al 2030 del 8% más menos uno, más inflación. Es decir, muy probablemente para cerrarlo en cifras, mantendremos el 12% que dimos el año pasado, ¿no? Que más, suponiendo que la inflación no se mueva, que andemos ahí alrededor de 4%, vamos a tener incrementos del 12%. Esto querrá decir que vamos a llegar al 2030 con un salario mínimo de 490 y tantos pesos. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que va a ser imposible para unas empresas volver a reorganizar sus tabuladores y volver a poner unas diferencias en los salarios de las personas. Pues, ¿qué está pasando? Que se está informalizando el pago. A uno es, mira, sí, tienes salario mínimo en la nómina, pero te voy a dar 50 pesos por fuera, o 100 pesos, o 200 pesos. Empezamos a caer en prácticas indebidas e incorrectas, o muchísimas empresas que tienen a sus trabajadores todos con 5 pesos arriba del salario mínimo para que no levantar sospechas, y les pagan, les retribuyen el resto de sus salarios por fuera para cuando menos pues ahorrarse la carga de la seguridad social, en perjuicio de los trabajadores, en perjuicio de la solidaridad, que es la esencia de la seguridad social, en perjuicio de una bola de cosas. Todo esto efecto de la velocidad, ¿no? Porque evidentemente nuestros salarios siguen siendo pues no altos en relación con los salarios inclusive de América Latina, ¿no? Ecuador sí, tiene no, mejores salarios que nosotros, competitivos, también, no competitivos, no no, pero competitivos. pues lo que pasa es que era un referente, el salario mínimo era un referente, pero no era lo que se pagaba, ¿no? En México teníamos un promedio muy por encima del salario mínimo. Ahora, pues así son las reglas del juego, así no, pero una cosa en la que sí pueden tomar nota, y se los digo como miembro de la Comisión de Salarios Mínimos, informado, tengo muchos años de estar ahí, he sido portavoz del sector patronal en varias ocasiones, les puedo decir que vamos a tener un incremento, si no hay movimiento de inflación, del aproximadamente 12% de aquí a 2030, y que el salario mínimo de aquí a 2030 va a andar arriba de los 490 pesos, abajo de los 500, entre 490 y 500 pesos, por ahí va a andar, dependiendo el manejo de los decimales. ¿Qué hemos dicho? El salario mínimo de la frontera norte ya no se justifica, ya no lo podemos seguir incrementando igual, porque si no va a llegar a 800, ¿no? Lo que esperamos que se dé el fenómeno el próximo año, que lo logremos, porque ahí el gobierno apapacha al sector obrero y el sector obrero se deja querer, es que vayamos ya quitándole la MIR al salario mínimo de la frontera norte, para que solo se vaya por los incrementos, y de esta manera llegar a 2030 y converger y volver a ser una sola zona económica, y que tengamos un salario para todo el país de 490 y tantos pesos, y con esto aliviar. Pero esta es una perspectiva. ¿Qué quiere el sector obrero? El sector obrero quiere que se quite la MIR para todos. ¿Para qué? Para que demos aumentos del 12% al salario mínimo, y ellos puedan decir en sus contratos colectivos de trabajo, yo también quiero un incremento cuando menos del 14 o del 13, porque el 12 ya lo dio el salario mínimo. Entonces, ahí traemos una pelea, no sé en qué va a acabar. Nosotros nos parece que la resolución de la MIR, porque esa construimos juntos con el gobierno, el sector patronal, quedó una fórmula muy clara que está diseñada y que determina que el objetivo de la MIR es precisamente ¿cuándo de tiempo? Generar, que sea solo para la recuperación del salario mínimo. Y como el salario mínimo no se ha recuperado, a decir de la propia presidenta de la República y a decir de los propios trabajadores, entonces la MIR no se debe quitar. Y mientras la MIR no se quite, pues cuando menos en los salarios mínimos generales, creo que podemos generar el efecto, y sí se quite en la frontera norte, pero solo quede con el aumento porcentual. Si ustedes vieron la tablita anterior, se recordarán que tenía
una cantidad en pesos que es la MIR y un porcentaje que era el 6.5. Entonces, si no hubiéramos dado la MIR en la frontera norte, digamos, los 6.5 de aumento y en el resto del país el 12% con la fórmula de la conjunción de los dos factores. Pues esto, la verdad, es un desafío. No, aquí no tengo bola de cristal. Yo espero que el gobierno, en reciprocidad al esfuerzo que está haciendo el sector patronal para absorber estos aumentos, nos apoye con el sector de los trabajadores y estos quiten sus propuestas y sus posiciones que la verdad no son constructivas. La que sigue, por favor. Bueno, el salario promedio que tenemos ahorita en el Seguro Social, cosa que no les dije, perdónenme, es de 15,600 pesos. Esto era a cifras de abril, ahorita seguramente andaremos ya muy cercanos a los 16,000 pesos, ¿no? Y seguimos con más del 50% entre uno y dos salarios mínimos. Pues con esto terminaríamos el tema de salario mínimo. Del salario mínimo, que no sé si tengan alguna pregunta aquí, o mejor termino la presentación si quieres. Por favor, Fe. Bueno, ahora, de acuerdo. Entonces, me sigo con la reducción laboral. Es. Aquí, bueno, aquí, como ustedes recordarán, una señora diputada de apellido Prieto presentó una iniciativa, una señora que generó muchísimos problemas en Reynosa, la metieron a la cárcel, salió de la cárcel, el presidente López Obrador le generó mucha gracia, le simpatizó, una luchadora social, es una abogada litigante que la verdad yo no tengo una buena opinión de ella, lo lamento. Presentó esta propuesta de hacer la reducción de la jornada. La reducción de la jornada, como se planteó originalmente, se planteó con una iniciativa de reforma constitucional. Hoy tenemos en la Constitución, en la CIN, que por cada 6 días de trabajo corresponderá 1 de descanso y que la jornada diurna será de 8 horas y la nocturna de 7. La señora Prieto lo que hizo fue proponer que por cada 5 días de trabajo corresponderán 2 de descanso y la jornada será de 8 horas. Entonces, 5 por 8, 40. Y a eso le llamaron la jornada de 40 horas. Tiene varios mitos y ahorita voy a hablar, no sé si no se me está escapando nada. Bueno, pues este es más o menos el esquema. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué son nosotros en México? Hay un mito, hay varios mitos en la reforma. Nosotros en México tenemos jornada diurna, nocturna y mixta. En la Constitución solamente hay diurna y nocturna. Pero en la ley del trabajo, cuando se hizo, se dijo, oye, a ver, hay gente que sale tarde, pero por otro lado, pues no es nocturna, no debería ser considerada como nocturna. Entonces, y para beneficio de los trabajadores se creó la jornada mixta de 7 horas y media. La ley del trabajo no se presentó ninguna propuesta, hasta ahora se han presentado únicamente propuestas relacionadas con la constitucional. ¿Qué pasó con la iniciativa de la señora Prieto? Bueno, pues después dicen el dichito que cuando el perro es bravo hasta el de la casa muerde, se acabó enemistando con sus pares del Congreso, cayó de la gracia del presidente López Obrador, le congelaron la iniciativa, no obstante que ya había logrado que se aprobara en la Comisión de Puntos Constitucionales, se le atoró en la Comisión Laboral, no pasó, lo mandaron a la reserva y ya saben que ustedes cuando cambia el Congreso, las que están en la reserva pues ya no, si no fueron aprobadas en comisiones, y aquí faltó una comisión, pues se van al archivo. ¿Qué pasó ahora? Todos los partidos políticos, todos presentaron ya su propia iniciativa, planteando lo mismo, con ciertas modalidades, pero planteando lo mismo, con excepción hecha, y todavía no sé por qué, pero es un dato curiosísimo, el PT, el Partido del Trabajo, ellos presentaron una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Pero esas reformas, esas iniciativas, ya dijo la presidenta Sheinbaum que esas no se van a hacer, lo que vamos a hacer un trabajo
de diálogo, que ahorita se los voy a platicar, lo vamos a abordar después de esta explicación, de cómo, y va a presentar ella su propia iniciativa y es la que se va a ver en el Congreso. Entonces, no le vamos a dedicar tiempo al análisis de las otras iniciativas porque están en el cajón de los muertos. ¿Están presentadas para qué? Pues porque todos los partidos, cuando salga la reforma a la ley o a la Constitución, pues van a decir, claro, yo propuse eso y logramos en el Congreso y van a sacar anuncios, compañero trabajador, el partido tal, te cumplió tus anhelos de tener una jornada menor. Pero tiene varios mitos. Primero, la premisa, es decir, en México se trabaja 48 horas, es uno de los países del mundo en que más horas se trabaja. Falso. Sí. Si trabajáramos 48 horas, sí seríamos uno de los países en el mundo en donde más horas se trabaja. Eso sí, inclusive en la región de América Latina hay muchos países que no trabajan. Otra vez Ecuador tiene la semana de 40 horas desde los años 90 del siglo pasado, ¿no? Tiene una economía distinta y no tiene muchas actividades fabriles, en fin, es otro rollo, pero nada más por ponérselos de ejemplo. Actualmente, pues el famoso caso chileno que todo el mundo conocemos, que están en ese proceso de bajar a 40 horas, el caso colombiano, que ya están en 42 horas, en fin, el tamaño de nuestra economía, ¿no? Pues realmente sí, pero nosotros trabajamos 48 horas. En las empresas que trabajan 3 turnos, que es 8, 7 y 7:30 horas diarias, tenemos una jornada semanal de 45 horas. Eso es lo que trabajamos en México. Es una opinión subjetiva, no, porque a ver, si yo tengo un restaurante que solamente abre en las noches, pues yo diría que trabajo 42 horas. ¿No? Si tengo un comercio que abre por las mañanas, yo diría que trabajo 48 horas. Lo justo es ver las 3 jornadas que trabajamos en el país. La segunda mentira. Con esto, esta reforma es para llegar a la semana de 40 horas. Falso. Porque si quitamos un día de trabajo y dejamos las jornadas como están, nos vamos a ir a 37.5 horas. ¿No? En muy pocos países de Europa, en Europa algunos países tienen esto, pero no todos, no está generalizado. De hecho, en España, que trabajan 40 horas, en este momento ya presentaron al Congreso una iniciativa de reforma que fue aprobada para reducir la jornada a 37.5 horas. Les falta la mitad del proceso legislativo. Me dicen mis colegas de allá españoles que al presidente Pedro no le va a alcanzar para que la aprueben. Pero yo les digo que pues ellos siempre me dicen que al presidente Pedro no le alcanza y Pedro le vende el alma al diablo y siempre le alcanza y siempre logra sus cometidos. Ojalá que no, porque esto para México va a ser, España pues es un referente, aunque no tenemos nada que ver, psicológicamente es un referente. Entonces, ojalá que no lo logren. Ellos trabajan hoy 40 horas, pero imagínense, la economía de España y la economía de México son totalmente distintas. España cuenta con todo el apoyo de la Comunidad Económica Europea, nosotros no contamos más que con los APES que nos da el gobierno de Estados Unidos y lo que nos permite comerciar, que en eso sí nos va muy bien, pero no tenemos el tamaño de su economía ni las condiciones de ellos, y además nosotros somos un país en donde hay muchísima industria, muchísima, no servicios y comercio como ellos. Nosotros tenemos muchísima industria, afortunadamente. Y somos un país donde podemos generar todavía mucho más industria por ser el primer proveedor de Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo. Entonces, con esto, pues podemos generar un problema. Entonces, bueno, pues aquí lo que les quiero decir es, nuestro anhelo como sector patronal es, uno, que no se haga reforma constitucional, que se haga una reforma a la ley. Porque no es necesario, si nos metemos una reforma constitucional, no nos va a ir bien. Dos, que esa reforma legal no quite días de trabajo, que quite horas de trabajo. Y ya que nosotros nos arreglamos en las empresas, muy probablemente si nos vamos a 40 horas, pues vamos a los comercios, bueno, comercio no, pero servicios y otras actividades, van a decir, vamos a trabajar 5 días a la semana. ¿Para qué prendo el negocio el sábado para venir 4 horas? ¿No? Entonces, muy probablemente muchísimas actividades se van a concentrar en 5 días a la semana, pero muchas otras no tienen esta posibilidad. Les pongo un ejemplo, las empresas que trabajamos, como decimos coloquialmente, 24/7, 4 horas, 7 días de la semana, no dan las horas, no dan las horas. Para poderlo lograr, contratamos lo que se llama un cuarto turno o una cuarta guardia, en muchos lugares le dicen de diferente manera,
Pero esto significa contratar un trabajador por cada 6 trabajadores para que estos puedan tomar un día de descanso a la semana. Entonces generamos nuestro cuarto turno y con eso satisfacemos perfectamente sin pago de tiempo extra, inclusive haciendo que el primer turno trabaje 2 horas menos o 3, depende del reacomodo de las actividades. Y con eso hay muchísimas industrias que trabajan 24/7, parece que no, pero son actividades industriales que además tienen valor agregado y que no es una maquila vil, es un producto terminado. Por ejemplo, las fábricas de telas, las fábricas de hilo, las fábricas de vidrio, las fábricas de cemento, etcétera. Sí. Si nos vamos a una jornada de 40 horas, estas empresas, y obviamente se limita, tienen varios efectos colaterales, ¿no? La ley dice que solamente se pueden trabajar 9 horas extras adicionales a la jornada ordinaria, que no sean 3 horas por día, etcétera. Ustedes saben la fórmula. Esto nos significaría que, pues que no nos alcanza ni pagando tiempo extra. Ustedes son buenos para los números, podrán hacer sus cálculos, pero yo que lo hice, ser imperfecto, soy abogado, me pude haber equivocado, pero me han confirmado algunos clientes, tendríamos que trabajar 5 turnos de labores. Lo platicamos al inicio, Carlos, hay escasez de mano de obra, la gente no se quiere quedar en las fábricas, tenemos muchísima rotación de personal, la rotación de personal es enorme, entonces cubrir 5 turnos de labores, francamente, se ve imposible. Estas empresas de 24/7 pues deberían tener una cuestión distinta, ¿no? Si te pones la que sigue, por favor. La presidenta Sheinbaum, cuando anunció esto, dijo que se iba a llevar a cabo con 2 posturas. Está en su lista de metas, en la número 60, es la reducción de la jornada a 40 horas. Lo dice su meta, o sea, porque yo he insistido mucho en que no le llamemos la iniciativa de las 40 horas, sino la reducción de la jornada, para dar pie a que algunas puedan tener un tratamiento diferenciado. Pero pues así se llama políticamente, porque esa es una de las metas de la presidenta y no se puede llamar de otra manera, pero dijo que se haría conforme a lo establecido en la recomendación 116 de la Organización Internacional del Trabajo. Hay una recomendación de la OIT. El convenio número 1 de la OIT tiene que ver con las jornadas de trabajo y se estableció que las jornadas deberían ser máximo de 8 horas diarias con un día de descanso a la semana. Es el convenio número 1 de la OIT. Y después de eso ha habido una serie de convenios. Hay un convenio que establece la jornada de 40 horas, tiene muy pocas ratificaciones, y si no están ratificados no genera obligaciones para el Estado miembro, el país que es el Estado miembro de la OIT, y tiene una recomendación respecto a la reducción de la jornada, y da una serie de guías. Una recomendación es una guía, no es vinculante como los convenios ratificados, es una especie de guía. Y la recomendación 116 tiene 2 elementos. Uno, que sea en consulta con las organizaciones más representativas de patrones y trabajadores, o empleadores, como se le dice en OIT, y trabajadores. Esto es lo que se define como el diálogo social efectivo, definido también por la OIT y asumido por México como Estado miembro. Y la segunda es que se haría valorando las condiciones de las diversas actividades o industrias que hay en el país. Entonces, pues esto nos da la esperanza de que podamos plantear, por ejemplo, en las empresas que realizan labores continuas de 24/7, que pudiéramos topar las 42 horas. Si la presidenta quisiera tener un acto sensacionalista, el 1 de enero de 2026 podría decir el 20% de las empresas en México ya trabajan 40 horas, porque así es. El sector financiero trabaja 40 horas hace muchos. Los servicios, nosotros como despachos, trabajamos de lunes a viernes todos. En fin, hay una bola y ellos tienen ya la información. Entonces, pues, esperemos que así sea, pero bueno, ahorita les platico en qué va la película. Entonces, esto es algo que nosotros estamos pretendiendo, basados en lo que dijo la propia presidenta. La que sigue, por favor. Bueno, pues este es un poco lo de cuando se anunció el presidente, el secretario de Trabajo, por instrucciones de la presidenta de la República, anunció el inicio de las jornadas de diálogo
con esta cuestión. Es decir, algo que ya tenemos, dijéramos, preacordado con el gobierno. Hemos tenido reuniones, dijéramos, aparte de los diálogos, ustedes ven, ha habido reuniones informales con funcionarios del gobierno, más lo que dijo el secretario, más lo que dijo la presidente, que dice que se hará de manera paulatina Por y Latina. gradual. Y gradual. Eso está en la recomendación también, la recomendación dice que debe ser de manera gradual. Pero la gradualidad es de aquí a 2030. Entonces tenemos que bajar 8 horas de trabajo de aquí a 2030. Ustedes hagan las cuentas. La que sigue, por favor. La Secretaría de Trabajo, mira, aquí andaba nuestra lámina de salario mínimo, estaba mal colocada. La que sigue, por favor. Pero ya se los platiqué, no perdemos tiempo en esto. La Secretaría de Trabajo lo que hizo, bueno, fue terminar estos foros. Ya tuvimos los dos primeros, el primero en la Ciudad de México, con la participación del CCE, donde el CCE dijo que los empleadores estamos de acuerdo en buscar una conciliación, un acuerdo con el gobierno federal a fin de reducir la jornada a 40 horas. ¿Qué nos ha pedido el gobierno federal informalmente? Insisto, a ver, arreglemos primero lo de las 40 horas. Vamos a ponernos de acuerdo con eso. Y Sí. luego vemos las excepciones, luego vemos los temas de flexibilidad, que nosotros hemos estado insistiendo muchísimo que se tiene que dar flexibilidad. Para muchas empresas es necesario los llamados banco de horas, que ya los usamos, no están previstos por la ley, pero ya los usamos. Yo tengo muchos contratos y convenios que hacemos ahí una maniobra con algunas disposiciones de la ley. Pagamos por hora, ¿no? También dicen, no, el pago por hora sí ya lo tenemos, por unidad de tiempo. No, pues la gente gana el salario mínimo. Hay una resolución de la Corte que permite pagar el salario mínimo por hora, es decir, fraccionado por 8 horas, 278 pesos entre 8, lo que toque por el número de veces que trabajas, y eso no es ilegal y no, ya dicho por la Corte, y no va en contra de que nadie pueda ganar menos del salario mínimo. Si estás ganando el salario mínimo, pero fraccionado porque trabajaste menos horas, ¿no? Si no, iré en contra del principio de que trabajo igual en condiciones iguales debería corresponder el salario igual, porque yo no tengo la misma condición que trabajé 4 horas con un señor que trabajó 8 horas. Entonces, eso está superado. Es decir, la ley tiene una tiene una caja de herramientas, pero nosotros lo que estamos diciendo es, hagamos en lugar de que necesiten del apoyo de los abogados para hacer contratos que no violen la ley, que lo permita y que mejor dejémoslos claros en la ley para que todo mundo tenga la posibilidad de acceder a estas herramientas. Ya hubo el segundo foro del Nuevo León, ahí el actor principal fue Concamín. Bueno, en el primer foro la CTM, que la verdad están actuando de manera muy responsable, pero pues, si todo el mundo pide 5 días de trabajo y 2 de descanso, pues ellos no pueden pedir otra cosa. Y de pilón dijeron, y queremos una priva sabatina. Ya ustedes saben que cuando trabajamos en domingo nos pagan prima dominical. Y cuando trabajan, la CTM dijo, y también queremos prima sabatina, si nos piden que trabajemos en sábado, con mucho gusto, pero nos pagan nuestra prima sabatina. Otro efecto que tendría es que el sábado también se tendría que pagar triple si les queremos que trabajen los trabajos, porque dice la ley que si les pides que trabajen su descanso semanal, lo pagas 1 más 2, triple. Entonces, si el sábado también se hace descanso semanal, que es otro efecto que no nos viene bien, pues estos habría que pagar los triples. Si lo hacemos por hora, pues acomodamos la semana según nuestras necesidades. El Concamín, pues también ya se declaró a favor de seguir construyendo un diálogo cuya meta para conseguir la meta de las 40 horas, diciendo, claro, tenemos que hacerlo de manera constructiva, viendo elementos que nos otorguen flexibilidad y garantías para que los negocios puedan acomodarse y no tengamos problemas de falta de productividad o simplemente de imposibilidad de llevar a cabo las actividades. Otro tema que se ha puesto en la mesa es el fenómeno de la informalidad, que con esto pues seguramente va a crecer la informalidad. Claro, claro. Lo total, y lo hemos estado poniendo en la mesa. Vendrán los otros foros, ¿no? Ahí van a participar diversos actores, el del tercer foro que va a ser en Guadalajara va a estar Altagracia Gómez Sierra, que es funcionaria, es empresaria, pero es funcionaria del gabinete. En el cuarto foro en Tijuana va a estar Cana Sintra. En el quinto foro Querétaro Coparmex, que creo que hubo un cambio ahí, creo que se va a cambiar, Coparmex se va a Quintana Roo y la AMIA, la Asociación Mexicana de Industria Automotriz, al quinto foro, que va a ser en Querétaro. Ahí va a haber un ajuste en esas. Y si ven ustedes, son puras organizaciones populares. No hay empresas, no hay abogados, no hay, a mí no me dieron espacio, a nadie, ¿no?
porque se trata de que solamente los organismos cúpulas de los trabajadores y de los empresarios participen, y funcionarios de alto nivel. Es decir, ha estado funcionando los gobernadores. En Monterrey estuvo el gobernador, el secretario de Trabajo del Estado, el secretario de Trabajo Federal, y así van a ser todos de alto nivel, estableciendo posiciones generales, no el detalle de cómo lo vamos a hacer. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué temas tienen los foros? Productividad y salarios, costo laboral y gradualidad. La que sigue, por favor. Otros de los temas es la jornada laboral en el mundo, es decir, cómo nos comparamos, porque competimos con el mundo. Ahí no nos viene muy bien, pero bueno, eso lo puso el gobierno. Y otro tema que también le viene bien al gobierno es el bienestar laboral. La OIT ha dicho, y hay muchos estudios que han hecho en el mundo, diciendo que la gente, si más descansada esté, si tiene equilibrio entre familia, trabajo y esparcimiento, son más productivos. México es de los países que tienen índices de productividad más bajos del mundo. Pero una de las razones no es porque nuestra gente de fregado, una de las razones es porque sí llegan cansados, pero no cansados porque trabajan 8 horas, sino porque hacen 3 horas de transporte, de ir y de vuelta, tienen que andar viendo que no les roben la mochila. Sí. Entonces, llegan con un estrés y todo, y eso desde luego afecta el ánimo de los trabajadores y consecuentemente la productividad. Hay lamentablemente mucha droga de estas, se echan sus chochos para entrar a trabajar y pasar, y esa gente pues, trabajan como autómatas, no se fatigan, pero tampoco le echan ganas. ¿No son? Y la otro fenómeno es que más de la mitad de los trabajadores del país son informales. Entonces, como se meten a la misma licuadora, pues obviamente nos baja el índice de productividad, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la ruta crítica? 1 de mayo, ya se dijo en los foros, ahí con las palabras del secretario de Trabajo ya se las puse. Del 19 de junio al 7 de julio, la realización de los foros. El 14 de julio, vean ustedes cómo andamos de cortos, ¿eh? El 14 de julio, conclusión de los foros. Y a partir de eso va a empezar la negociación pura y dura. Va a estar muy limitada, muy chica, van a ser grupos muy pequeños, cupulares también, a lo mejor nos dejarán estar a algunos abogados que participamos con el sector patronal, pues casi como cuarto de al lado, ¿no? Así hicimos la reforma en materia de subcontratación, acabamos en la mesa del presidente de la República, 3 presidentes cupulares y 2 abogados que estábamos asesorando, y así se logró hacer el tope del reparto de utilidades. Es una fórmula que ha funcionado, y esa es la que se va a seguir. La cuestión es que aquí necesitamos 2 elementos, y en uno ustedes, Carlos, pueden ayudar. El primero, pues, es que necesitamos buscar elementos de flexibilización. ¿Qué estamos pidiendo? Bueno, pues que las horas extras no se muevan, porque la ley hoy dice, como ya se los mencionaba, que solo se pueden trabajar 9 horas extras a la semana, pero también la exposición de motivos de la ley decía, cuando se hizo esa reforma, cuando se estableció la jornada de la nueva ley, la de 31, se decía que solamente se deberían permitir trabajar hasta 9 horas, porque si trabajan más de 9 horas después de la ordinaria, son 48 más 9 son 57 horas, se puede afectar la salud, y que por eso se prohibía, y además, para desalentar a los patrones a que los contrataran, se ponía que el pago debía ser triple, y además una multa. Y hoy es delito, además. La ley de trata dice que si trabajas más horas de las permitidas por la ley, cometes el delito de trata. Lo que nosotros decimos, oye, si eso ya está, pues déjanos en la ley que sigan siendo permitidas hasta 57 horas, porque ya 57 ya siempre hemos dicho que sí se puede. Me van a costar más, ok, que me preste de la 48, de la 40 a la 48, un tanto y medio, y luego a partir de la 49 a la 57, pues doble como lo tenemos ahora, y eso nos va a permitir, porque no hay gente, nos va a permitir cubrir los espacios. Hay un estudio del CES, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que dice que si vamos por déjenme ver aquí la cifra exacta, que yo la tengo, si para cubrir los tiempos de que ya no se van a poder trabajar las mismas personas, que vamos a quitar horas, el incremento,
pero más o menos si contratamos gente nueva, es del orden del 22% el impacto. Si lo tengo por aquí anotado, estoy seguro que sí. 22%, pero lo traigo en la memoria. Sí, 22% el impacto en los costos de mano de obra. En el costo laboral. En el costo laboral, si cubres el tiempo que van a dejar de laborar tus trabajadores con gente nueva. Es decir, si recurres a la contratación. Se estima que una vez que se llegue a las 40 horas, esto va a generar un impacto, va a requerir de 8 millones de nuevos trabajos. Si tú quieres cubrir el tiempo que te falta con tiempo extra, el impacto va a ser del 38%. Esto lo dice todos pensaríamos que era más barato pagar tiempo extra que contratar, y contratar significa pagar, pero el estudio del CES arroja estas cifras. Yo lo he hablado con varios clientes y me dicen que efectivamente el impacto sería mucho mayor si tuviéramos que cubrir todo este tiempo con pago de tiempo extra. Porque no lo permitiría la ley, ¿no? Las 8 horas que vamos a quitar, la ley me permite trabajar 9, pues todo el mundo sigue trabajando igual, nada más que voy a pagar las siguientes 8 horas dobles, ¿no? Y este es el impacto que dice el CES. Estamos viendo una serie de aspectos que tienen que ver con la flexibilidad laboral, ¿no? Como del tiempo extra, el banco de horas, pero otros temas que se han puesto en la mesa, y casi todo el mundo ha hablado de ellos, es que se necesitan estímulos fiscales, ¿no? El 96% de los empleos los dan las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, por lo pronto hablan, cuando menos para ellos, tengan estímulos fiscales, ¿no? ¿Qué estímulos fiscales? Pues no sé, ahí necesitan ustedes echar a andar la ardilla y empezar a pensar qué hacemos. El tema, por ejemplo, de si no dejamos las horas extras como las tenemos y trabajamos más de 48 horas, pues nos va a impactar, por ejemplo, la cuota del Seguro Social, porque no integra el salario base de cotización, las horas extras permitidas por la ley, pero las que no están permitidas, esas sí que impactan el salario base de cotización para los pagos de las cuotas. Entonces necesitamos buscar pues, alternativas. Yo creo que, por ejemplo, el estímulo al salario tenemos que regresarlo a una curva progresiva para que realmente y mejorar su administración, porque como quedó en pesos está muy mal, tiene un impacto nocivo en los salarios bajos. Sí, revisar la tabla. Revisar la tabla del subsidio, tratar de acreditar el impuesto sobre la renta retenido sobre las diferencias, o en fin, pues. Sí, mucha gente ha estado hablando de regresar al 100% de la deducibilidad de los costos laborales. No sé qué costos laborales no sean deducibles, pero pues ustedes sí sabrán, yo no. Hay que trabajar y la verdad es que sí urge y ojalá puedan apoyarnos al sector privado en estas consideraciones de que podamos poner algo más en la mesa. Me ponen la que sigue, por favor, creo que ya terminamos. Sí, ¿verdad? Ya ves. Bueno, pues Sí, revisar la deducibilidad de todas las prestaciones exentas, que no esté topada al 47 o al 53%, por ejemplo. Pues sí, yo creo que hay mucho que aportar, ¿no? Porque nosotros los especialistas en materia laboral pues tenemos las limitaciones de que no lo somos en materia fiscal. Sí. Y aunque muchas cámaras y muchas confederaciones han puesto en la mesa la creación de estímulos fiscales, creo que así como nosotros traemos ya preparado un paquete de disposiciones legales que deberían modificarse en la ley del trabajo, pues valdría la pena que pudiéramos presentar propuestas concretas, ¿no? Evidentemente habría que subirlas a través del CCE o de Concamino, de Coparmex o de Canaco. Pues tenemos para negociar, pues fíjate, nada más. Oye, déjame deducir la PTU, déjame deducirla en lugar de disminuirla. Pues quieres negociarlo, pues tenemos con qué. Pues es que como es la deducción total de los salarios y la deducibilidad de la PTU. ¿Cómo ves?
Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Hay que ponerlo en la mesa. Mira, yo creo que no, propuestas que tengan cierta razonabilidad y que podamos explicar por qué es razonable hacerlos con derecho comparado en otros países, así se hace, etcétera. Creo que eso nos ayudaría muchísimo, porque sí, el pedir no empobrece, pero pues sí tenemos que pedir muy razonable, Claro, muy fundadamente, ¿me entiendes? Por eso creo que el de la PTO va a costar trabajo, porque pues, es sobre la renta ese va a agravada costar y te trabajo, van a sí, decir, pues ese ya, ¿qué quieres? Dos deducciones o qué? exacto. No, Pero pero bueno, si el quieres, pedir no empobrece, hay que ponerle oye, con qué. ay, Fernando, qué gusto. Mira, de nos No, fue de hombre. volada. Vamos a ponerle ahí, continuará, no seas malo, porque es que nos ahorras horas de análisis, de estudio, de comprensión, entonces, yo te agradezco profundamente que hayas aceptado nuestra invitación aquí a tu casa, toda la comunidad Orfe. Muchas gracias por regalarnos este tiempo, estas láminas, esta explicación. Nos ahorras tiempo y, por supuesto, nos ayudas a tratar de planear qué va a pasar. O sea, qué va a pasar. Me queda claro que, pues, la mayor preocupación es que, pues, me va a costar más caro con lo que tengo. O dos, voy a recortar a gente para poder nivelar, equilibrar. O sea, voy a tener que renegociar estos contratos laborales. Todas esas preocupaciones de riesgos laborales que las tiene el empresario, pues por supuesto van a empezar a surgir con todos estos temas. ¿Mm? Mira, tenemos un margen en el tema de productividad, porque sí es verdad que México tiene bajos índices de productividad. Y la productividad, pues es así como la buena fe, es un poco subjetiva, ¿no? Es difícil de ver por qué tienes baja o alta productividad, pero sí me parece que tenemos que mejorar los procesos, tenemos que buscar quitar tiempos muertos, ser más eficientes, cambiar nuestro estilo, porque esto también puede ser una oportunidad para México. Digo, va a elevar los costos laborales sin duda, a decir Ujú. de algunos estudiosos que no nos quieren mucho al sector privado, dicen que tenemos un margen de utilidad de por mucho superior al de otros países más o menos de nuestro tamaño, ¿no? Y que entonces, pues ese margen habrá que reducirlo y sustituirlo a través de productividad, de eficiencia, de estrategias de mercado, o sea, que le gastemos y que le invirtamos tiempo, dinero y esfuerzo a ser mejores, ¿no? Y esto es donde México tiene una oportunidad realmente, si todos lo hacemos como una medida de sobrevivencia, pues tendremos mejores empresas, más sostenibles, más competitivas y me parece que también un mejor México. Así es que pues trabajar todos. Ahí está la visión de don Fernando Illaño. Híjole, qué bárbaro. No, pues déjanos seguir haciendo contacto contigo para que nos mantengas actualizados, mi querido Fer, aprovechando. Muchísimas Yo te voy a aprovechar, yo soy muy. Así que déjanos seguir pidiéndote y buscándote para que nos orientes sobre todos estos temas. Ahí está la visión de un experto, créanme, Fernando y Jan es un referente, o sea, un referente en todo la materia laboral, en todo el entorno que tenga que ver laboralmente. Ya ven que es un referente no solo en nuestro país, y es pues, obviamente un representante, por supuesto, de todas las empresas en México. Así que gracias, don Fernando, gracias, Fer, por estar con ustedes. por habernos regalado esto. Gracias, Hombre, nos vemos encantado de la vida. próximo Mucho gusto. miércoles. Nos Próximo vemos, miércoles Carlos. aquí en Conversando con Orfe, aquí una edición más. Gracias, don Fernando, y ya estuvo con nosotros. Gracias, Gracias. gracias. Adiós.